es Jaime Rigoberto Ceballos Kenguán, soy profesional especializado y adscrito a la nueva Oficina de Control Interno Disciplinario. Esta oficina había sido un apéndice de la Subdirección Administrativa y Financiera hasta el año anterior. El año anterior se crea la nueva oficina de manera independiente en cumplimiento de la normatividad disciplinaria, especialmente la Ley 734 del 2002 y el nuevo Código General Disciplinario que empieza a regir desde abril desde el 2022. En las dos normas se exige que toda entidad debe contar con una oficina de control interno disciplinario de la más alta jerarquía, con el propósito de que se pueda investigar las faltas disciplinarias de todos los funcionarios de la entidad. Actualmente la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario es la doctora Sandra Marcela Narváez Santa Cruz, desde el año anterior precisamente, y el suscrito quien hace las veces de sustanciador en la oficina. La oficina obedece, o mejor, el procedimiento disciplinario obedece a una norma, que es el Código Disciplinario Único actualmente y desde el mes de abril el Código General Disciplinario, el nuevo Código General Disciplinario. Este proceso, o procedimiento mejor, de investigación disciplinaria tiene un objetivo fundamental. Primero, prevenir. Segundo, investigar. Y tercero, sancionar la responsabilidad de los servidores públicos de corponariológicamente cuando cometen faltas disciplinarias. Ese es el principal objetivo: prevenir en primer lugar, segundo, investigar y tercero, determinar la responsabilidad y sancionar. El alcance, pues por lo general los procedimientos disciplinarios se inician de oficio, o porque existe una queja o porque existe una solicitud. Y terminan con una decisión que puede ser inhibitoria en el caso de que sean quejas de imposible ocurrencia, o el archivo en el caso de que no se pueda comprobar si la falta ocurrió o no se sabe quién la cometió, etc. Y finalmente, en el caso de que la falta sí exista y se tenga determinado un sujeto el que la haya cometido, se terminará con una sanción, un fallo absoluto, un fallo sancionatorio, o también un fallo absolutorio en el caso de que se compruebe que la falta no existió o que el funcionario no la cometió. El poder disciplinario lo tiene el Estado colombiano, y entonces este poder lo entrega a las oficinas de control interno disciplinario en las entidades que la tienen, en la Procuraduría, que es la encargada de, a nivel general, digamos así, tiene el poder disciplinario preferente para investigar la conducta de los funcionarios públicos. Tenemos una definición, demos un concepto de lo que es una falta disciplinaria. Cuando un funcionario comete una falta disciplinaria, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, cuando él se extralimita en el ejercicio de funciones y derechos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que un subdirector el subdirector administrativo y financiero, por poner un ejemplo, decida destituir a un funcionario. Ahí hay una extralimitación de funciones. O que un técnico operativo decida incautar una tractomula porque lleva un bulto de carbón, es decir, ahí hay una extralimitación de funciones de una medida desproporcionada. Entonces, esa es una falta disciplinaria por extralimitación. Bueno, segundo, cuando a pesar de que existan prohibiciones en la ley, el funcionario las incumpla, o porque viole el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, o esté presente en un conflicto de intereses y a pesar de ellos actúe. Incompatibilidades, por ejemplo, un funcionario público no puede al mismo tiempo contratar con el Estado u ocupar otro cargo en otra entidad. A pesar de que esté en vacaciones o en licencia, no lo puede hacer. Esa es una incompatibilidad. Hacerlo sería una falta disciplinaria. O un conflicto de intereses. Si un técnico operativo tiene que adelantar una visita, una inspección a determinado establecimiento y en ese establecimiento se está cometiendo infracciones ambientales, pero si el dueño es un amigo, es un familiar o uno tiene acciones en el negocio, entonces tiene unos intereses allí, por lo que debe declararse impedido para actuar. Pero si el funcionario no lo hace, entonces comete una falta
una falta disciplinaria. Bueno, el hecho simple de cometer una falta disciplinaria no significa que desde ya per se ya va a ser sancionado. Además de cometer la falta disciplinaria, se debe tener en cuenta de que existen causales de exclusión de la responsabilidad que están establecidas en la norma. Por ejemplo, cuando uno actúa con fuerza mayor o caso fortuito, o por orden legítima de autoridad competente, o por la convicción errada e invencible de que no se está cometiendo una falta disciplinaria, etc. Es decir, la norma establece unas causales de exclusión de la responsabilidad. Bueno, el procedimiento establece 3 clases de faltas: las faltas gravísimas, las faltas graves y las faltas leves. Las faltas gravísimas están establecidas, enlistadas en un artículo, en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, y son alrededor de 60 tipos de conductas que, como la palabra lo dice, son gravísimas, empezando por ejemplo con aquellas que constituyan delitos. Si uno comete un peculado, si uno comete concusión, cohecho, es decir, empezaría como faltas gravísimas, y así hay 60 tipos que constituyen faltas gravísimas. Y pues es importante que las personas interesadas acudan a ese artículo 48 del Código Disciplinario Único, y allí las van a encontrar. Algunas pues son para determinadas funciones, como el caso de las notarías o las penitenciarías, etc. Pero hay algunas que son estrictamente y que las podemos cometer nosotros. Sobre este tipo de faltas hay que tener muchísimo cuidado, porque la sanción de las faltas gravísimas casi siempre terminan con destitución. Entonces uno lo que tiene que tener claro es asociar falta gravísima, destitución. Y lo que hay que tener en cuenta es no cometer estas faltas, precisamente porque pues estaría inmerso en la posibilidad de ser destituido. Acudan, artículo 48 del Código Disciplinario Único, más o menos 60 tipos, ahí están claramente. Le coloco como ejemplos, ya les decía, la comisión de delitos, las personas que ejercen supervisión, por ejemplo acá en los contratos de la entidad. Los supervisores no pueden dar por recibo a satisfacción obra o actividad que no se ha cumplido. Si dan por recibido a satisfacción sin haber satisfecho el objetivo del contrato, pues allí hay una falta gravísima, y eso es motivo para ser destituido del cargo. Entonces, como ejemplo. Bueno, todo lo que no está en el artículo 48, todos esos tipos, lo que no está en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, entonces deja de ser gravísimo y pasa a ser grave o leve. Entonces, y la levedad o gravedad de la falta está establecido en el artículo 43 del Código Disciplinario Único, que determina qué criterio se debe tener, que el operador disciplinario debe tener para decir cuándo es grave o cuándo es leve. Por ejemplo, si uno llega tarde al trabajo o no se presentó un día a trabajar, esa no está catalogada como falta gravísima, pero sin embargo depende de las circunstancias, habrá que graduar si es grave o es leve la conducta. De todas maneras hay que tener mucho cuidado, porque igual las faltas graves y leves tienen sanciones. Las sanciones que se aplican en este procedimiento disciplinario son, en primer lugar, la destitución, que tiene como inhabilidad las posibilidades de ejercer un cargo público, y la suspensión, que puede ser incluso hasta por 1 año, la multa y la amonestación escrita. Son 4 tipos de sanciones que están establecidas en la norma para este procedimiento disciplinario. El procedimiento, es decir, sus etapas, ¿cómo están establecidas? Hay 2 tipos de procedimientos, el procedimiento verbal y el procedimiento ordinario, en este Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002. El procedimiento verbal es un procedimiento muy rápido que se hace en 2-3 audiencias y se puede llegar al fallo. Está previsto para las faltas gravísimas y para las faltas leves, o cuando el funcionario confiesa o es sorprendido en flagrancia.
El nuevo Código General del Proceso ya prácticamente todo lo lleva a que el procedimiento sea de carácter verbal y muy rápido. Entonces es mucho más complicado la defensa y por lo tanto nosotros recomendamos a los funcionarios y estamos en la etapa de prevención, de capacitación para que no incurran en faltas disciplinarias y se eviten ser sancionados. De todas maneras, las personas pueden acudir al procedimiento que está publicado en la página web del Sistema de Gestión de Calidad, se llama Procedimiento de Investigación Disciplinaria, y ahí están establecidas todas las etapas y los términos que se deben cumplir para ello. Muchas gracias.